Para este siguiente módulo hablaremos acerca del abordaje del paciente con adenopatías. ¿A qué vamos a llamar una adenopatía? También conocida como linfadenopatía, linfadenitis o adenitis, es la presencia de ganglios linfáticos anormales en número, consistencia y tamaño. Este tipo de padecimientos muchas de las ocasiones en el servicio de consulta externa no es sobrevalorado. Muchas de las ocasiones los asociamos a procesos infecciosos. Sin embargo, como veremos más adelante, existen procesos tumorales o procesos metastásicos que también se hacen acompañar de adenopatías. Las características más básicas de una adenopatía es que generalmente suelen ser dolorosas. Muchas suelen no ser dolorosas y siempre que estén relacionadas con procesos tumorales o de metástasis, nunca va a existir dolor. La gran mayoría, que son secundarios a infecciones, sí llegan a cumplir con esta característica. El tamaño. En cuanto al tamaño, en una persona adulta se puede permitir la presencia de una adenopatía no más de 1 centímetro. Para el caso de los pediátricos, no más de 2 centímetros. Si estamos hablando de región inguinal, 1.5 centímetros es el tamaño permitido. Y en la cuestión de la zona epitroclear, el tamaño máximo es de 0.5 centímetros. Como hablaremos más adelante, en personas sanas pueden existir la presencia de estas adenopatías que no implican algún otro estudio o incluso algún seguimiento, pero que siempre es importante recordar el tamaño normal ante un paciente con adenopatías. Y la localización, cuando está confinado a una única región, suele ser una adenopatía localizada, pero cuando se involucran dos o más cadenas no contiguas, se habla entonces de una adenopatía generalizada. Cuando se presenta un paciente con una adenopatía de este tipo, lo primero que hay que descartar es una cuestión tumoral o incluso una cuestión metastásica. Las consideraciones generales de un abordaje de un paciente con adenopatía: siempre es importante que cuando estemos ante un paciente sospechemos de una cuestión benigna, una cuestión localizada, se debe de hacer una observación de un periodo de 3 a 4 semanas. Es el tiempo promedio en el cual debe de existir esa resolución. Cuando sobrepasa ese tiempo, pues entonces ya emplearemos estudios de laboratorio de gabinete para con ello llegar a un diagnóstico preciso. Importante recordar que una adenopatía o una adenopatía recurrente o incluso de un periodo crónico puede asociarse a una hiperplasia funcional. Esta hiperplasia funcional tiene que ver con la cuestión celular, la cuestión del estroma, cuando están sometidos a un estímulo constante. Para el caso de infecciones de vías respiratorias recurrentes, esto hace que se haga evidente ese ganglio, y es cuando tal vez papá o mamá o el paciente lo hace notar, y es el motivo por el cual muchas de las ocasiones acude a un servicio de consulta externo. Es muy frecuente en la infancia. Esta frecuencia tiene que ver con la hiperplasia de ese tejido linfoide cuando existe una respuesta aumentada frente a antígenos, o incluso si el paciente presenta frecuencia de infecciones recurrentes, es fácil que llegue a presentar esa adenopatía. Requiere un estudio, sí, tal vez no un estudio extenso, tal vez no el apoyo ya de estudios de laboratorio de gabinete complejos, pero siempre es importante darle un seguimiento. En aquellas personas que cursen con adenopatías generalizadas, siempre y en todo momento deben de investigarse, sobre todo en aquellos pacientes que cursen con adenopatías supraclaviculares o epitrocleares. Siempre se debe de investigar porque es como parte de ese proceso descartar procesos malignos o procesos metastásicos. Suelen ser sanos, suelen aparecer en personas sanas, como bien se mencionó en la diapositiva pasada. En el 34% de los pacientes recién nacidos llegan a tener adenopatías palpables. En el 57% de los lactantes también llegan a presentarlos. En las primeras 4 semanas de recién nacido suele ser común que tengan en región inguinal o cervical. Pasadas estas 4 semanas ya no está normal y es importante investigarlo. En los lactantes también pueden llegar a presentarse en región occipital o retroauricular. Entonces, no toda adenopatía siempre es importante investigarlo, puede entrar dentro de este grupo etario. Sin embargo, siempre es importante darle esa
vigilancia de 3 o 4 semanas. Finalmente, cuando ya después de todo un proceso de anamnesis, exploración, estudios de laboratorio de gabinete y no se concluye un diagnóstico, es importante saber que ese ganglio se debe de biopsiar y con ello obtener un diagnóstico preciso, iniciar tal vez un tratamiento o incluso saber derivarlo a segundo o a tercer nivel. Como parte de la fisiopatología, importante saber que dentro de lo que condiciona la adenopatía siempre puede existir una proliferación de linfocitos y macrófagos, puede existir una infiltración de células extrínsecas de tipo neutrófilos y que eso está asociado a una infección, proliferación neoplásica de linfocitos o macrófagos, hablando propiamente de un linfoma, infiltración de células metastásicas o incluso infiltración de macrófagos cargados de depósitos metabólicos que también generan la presencia de adenopatías. ¿Cómo es que vamos a hacer un abordaje diagnóstico? Como cualquier otra patología, importante un interrogatorio adecuado, una exploración, podemos apoyarnos de estudio de laboratorio de gabinete, pero el primer punto crucial para nosotros saber que estamos ante un paciente con adenopatías es saber que realmente sea una adenopatía verdadera. Podemos confundirlo tal vez a nivel cervical con un proceso de parotiditis, cuestiones congénitas, un quiste del conducto tirogloso, un higroma quístico, un quiste dermoide o un hemangioma, también la presencia de nódulos tiroideos, hematomas, lipomas, en la cuestión inguinal, una hernia inguinal o lesiones traumáticas, también pueden llegarse a confundir con una adenopatía, que es lo que nos va a dar la pauta, un interrogatorio adecuado. Este interrogatorio debe de incluir la duración, podemos subdividirlo en una adenopatía aguda cuando es menor a 10 días, subaguda cuando es de 10 y hasta 30 días, o crónica si es mayor a 30 días. Investigar si existen síntomas locales de sugestivos de infección, fiebre, faringitis, en el caso, por ejemplo, de una citomegalovirus, de una infección de mononucleosis, una triada conocida de fiebre, faringitis y linfadenopatías, pues con ello entablaríamos el diagnóstico. Sin embargo, no en todos los casos es así. En esos casos es importante apoyarnos de estudios de laboratorio de gabinete. Cuando existen lesiones cutáneas, que también pueden asociarse a infecciones, presencia de síntomas constitucionales, si hay fiebre, pérdida de peso, diaforesis, poliartralgias, sospechar de una cuestión maligna o una cuestión metastásica, contacto reciente con personas enfermas, aplicable para pacientes con tuberculosis, ingesta de leche no pasteurizada o carne cruda en el caso de brucelosis, contacto con animales domésticos, la enfermedad por arañazo de gato también suele cursar con adenopatías, vacunas recientes, medicamentos o viajes. En cuanto a las vacunas que generalmente pueden condicionar adenopatías, vacuna de BCG o sarampión, rubéola y parotiditis, medicamentos como alopurinol, atenolol, captopril, carbamazepina, fenitoína, penicilina, cefalosporinas y sulfas suelen generar adenopatías como parte de una reacción secundaria, una reacción adversa. Así como generan fiebre, pueden generar adenopatías o incluso viajes a zonas endémicas y que tenga que ver o a sitios precisos como infecciones por histoplasmosis, coccidioidomicosis o enfermedad de Chagas, que también nos van a dar la pauta para poder sospechar o incluso solicitar estudios de laboratorio de gabinete. Historias de infecciones recurrentes, aplicable a pacientes pediátricos, infecciones de vías aéreas o hábito sexual en adolescentes que cursen con enfermedades de transmisión sexual y que también se hacen acompañar de adenopatías. En este cuadro vemos las enfermedades que cursan con adenopatías. El conocer estas enfermedades va a permitir al médico poder hacer un interrogatorio adecuado, correcto y preciso y dirigido. Para las cuestiones infecciosas, tenemos virus que condicionan adenopatías, mononucleosis, citomegalovirus, hepatitis, rubiola, VIH o varicela zoster. En el caso de los hongos, coccidioidomicosis o histoplasmosis, bacterias tenemos también estreptococos, estafilococos que condicionan amigdalitis y una infección dérmica, infecciones por Salmonella typhi, brucela, Yersinia pistis, enfermedad por arañazo de gato, linfogranuloma venéreo, lepra, tuberculosis, sífilis, toxoplasmosis. Aquí en la toxoplasmosis es importante recalcar que es de las pocas enfermedades que pueden llegar a generar
adenopatías supraclaviculares. Todo paciente con adenopatías en ese sitio, lo primero que hay que descartar es un proceso maligno, un proceso de metástasis. Sin embargo, también es importante recordar que toxoplasmosis genera esa adenopatía. Microfilariasis o enfermedad de Chagas. Para el caso de las enfermedades inmunológicas tenemos lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad del suero, reacción a fármacos, hipertiroidismo. En cuanto a las cuestiones malignas, un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, leucemias agudas, linfoblástica o no linfoblástica, leucemias crónicas, linfoides o mieloides, o incluso metástasis. Esto siempre va a ser aplicado sobre todo en pacientes con adenopatías en región epitroclear, en región supraclavicular. Lo primero que hay que descartar. A nivel cervical lo más común es que sean cuestiones infecciosas. Sin embargo, también tuberculosis o linfomas pueden generar adenopatías cervicales como primer dato. Entonces es también parte dar una investigación a esos antecedentes o incluso una exploración dirigida. Enfermedades por depósito de lípidos, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, Fabry o Hunter, y las causas desconocidas que también pueden llegar a generar adenopatías, una histiocytosis benigna, enfermedad de Castleman, hiperplasia linfoide folicular gigante también llamada sarcoidosis, amiloidosis o enfermedad de Kawasaki. Todas estas patologías es importante que el médico las recuerde, porque al momento de estar haciendo ese interrogatorio podemos hacer ese interrogatorio dirigido y tal vez concluir un diagnóstico, y posiblemente que no necesite algún otro estudio, que tal vez sí lo requiera, y ya con eso emitir un nuevo diagnóstico, iniciar tratamiento o incluso derivarlo a segundo o a tercer nivel. Respecto a la exploración física, más allá de ser una exploración completa, cardiovascular, digestiva, neurológica, es importante darle prioridad a la cuestión del ganglio inflamado. Las características que debemos nosotros de valorar en ese ganglio: dónde está localizado, el tamaño, si hay o no dolor, la consistencia, puede ser una consistencia dura, una consistencia blanda, a veces lo asocian a la consistencia de una goma de borrar, si está fijado a planos profundos o si no está fijado, si es movible. Todos estos aspectos nos harán pensar si es una cuestión infecciosa, una cuestión tumoral o una cuestión metastásica. Siempre es importante valorarlo, siempre es importante apoyarnos de esa anamnesis, porque es lo que nos va a dar pie al posible diagnóstico. Parte de esa exploración física es conocer el grupo ganglionar al cual nos vamos a abordar, la región de drenaje, y en base a estos dos rubros conocer la causa posible. En esta primera diapositiva vemos en el grupo ganglionar, si nos enfocamos a cabeza y cuello, si estamos a nivel occipital, que la región de drenaje incluye cuero cabelludo, la parte posterior y nuca, podemos pensar en infecciones locales, dermatitis seborreica, pediculosis, tiña, varicela, rubiola o linfomas. Si estamos en una región retroauricular, que incluye cuero cabelludo, temporal parietal o pabellón auricular, lo mismo, infecciones locales, pediculosis, varicela, rubiola o linfomas. Esto es lo que les mencionaba. A nivel cervical, no todo es infeccioso, no todo es agudo, no todo es autolimitado. También es importante descartar un linfoma. Preauricular, que incluye cuero cabelludo, párpados, conjuntiva, pabellón auricular, conducto auditivo externo, oído medio, glándula parótida. Con conocer el sitio donde drena es la posible causa que podamos nosotros estar enfrentando. Conjuntivitis, celulitis facial, otitis media aguda, rubiola, tularemia o incluso enfermedad de Chagas. Cuando se presenta esa enfermedad de Chagas, se presenta el paciente con un edema bipalpebral, hay adenopatías preauriculares que forman parte del signo de Romaña, y si el paciente está en una zona endémica o hizo un viaje a zona endémica, pues es más fácil sospechar en el diagnóstico. En la región submandibular, que incluye mejilla, labios, nariz, lengua, mucosa oral, glándula submandibular, submentoniana, labio inferior, suelo de la boca, cervical superficial, laringe inferior, conducto auditivo, glándula parótida, y finalmente cervical profunda, que incluye zona posterior de cuero cabelludo, amígdalas, adenoides, lengua, paladar, nariz, senos paranasales,
laringe, tiroides y esófago. Las causas más factibles: infecciones respiratorias víricas, bacterianas, micobacterias, linfomas, enfermedad por arañazo de gato. En este otro cuadro vemos, continuando con el grupo ganglionar, si es supraclavicular, si es del lado derecho, abarca pulmones y mediastinos, si es izquierdo, abdomen, y siempre lo más común es que sean tumores mediastínicos o tumores abdominales. Aquí es en donde entra cuando, si el paciente tiene un cáncer gástrico e hizo metástasis y el paciente se presenta con ganglio supraclavicular izquierdo o ganglio de Virchow, lo primero que hay que descartar es una cuestión tumoral abdominal. A nivel axilar, que involucra brazo, hombro, mama, pared torácica, abdomen, pared lateral, asociado a vacunas, infecciones locales, enfermedad por arañazo de gato, tuberculosis, linfomas y metástasis. Si estamos en la zona epitroclear, que involucra mano y antebrazo, infecciones locales, virus Epstein-Barr, micobacterias atípicas, leucemias y linfomas. Si es inguinal, extremidad inferior, genitales, nalgas, pared abdominal inferior u ombligo, involucra infecciones locales, leucemias, tumores genitales. Y finalmente, en la región poplitea, rodilla, pierna o pie, infecciones locales, que es lo más común, pero también es importante recordar los linfomas, que también llegan a generar este tipo de adenopatías. En esta primera imagen suele ser muy ilustrativa porque nos muestra la presencia de sus ganglios preauricular, auricular posterior, occipital, parotidio, mentoniano, submandibular, cervical superficial y cervical profundo, que es donde nosotros, al momento de estar valorando al paciente, vamos a buscar, incluso a veces de manera intencionada, la presencia de estas adenopatías. Cuando el paciente acude con una adenopatía, sea aguda, sea crónica, siempre la revisión es de cabeza hacia pies y siempre se va a iniciar por valorar ganglios occipitales, retroauriculares, preauriculares, submaxilar, submentoniano, cervicales, superficiales y profundos. De ahí nos vamos a supraclaviculares, axilares, inguinales y popliteos. Esta forma, incluso si nosotros sospechamos de una cuestión sistémica, neoplásica o metastásica, nos va a permitir no solo identificar el ganglio por el cual el paciente acudió a consulta, sino también identificar algún otro grupo y que nos hablaría propiamente de una adenopatía generalizada. En estas imágenes vemos la presencia de una adenopatía occipital, una adenopatía submandibular, posiblemente hable de un proceso infeccioso, un proceso periodontal también puede generar, o incluso aquí pudiera también estar involucrado adenopatías cervicales anteriores, que puede ser desde un proceso infeccioso o hasta un proceso maligno. Muy diferente a estas otras dos imágenes en donde vemos la presencia de adenopatías cervical anterior y cervical profundo, seguramente esté adherido a planos profundos. En este paciente en particular se habla de un linfoma no Hodgkin y que si vemos cómo se presenta esa adenopatía, en este otro caso, la presencia de una adenopatía supraclavicular, lo primero que hay que descartar, un tumor maligno a nivel abdominal y que requiere o implica mayor estudio. En estas otras dos imágenes vemos a un paciente con adenopatía supraclavicular. Si nos enfocamos un poco más a la imagen, un paciente con bajo peso, posiblemente curse con fiebre, diaforesis, poliartrialgias, integrando un síndrome consuntivo, y con esta adenopatía lo primero que hay que descartar, una cuestión maligna metastásica. En esta otra imagen, el paciente con un edema bipalpebral, la presencia de adenopatías preauriculares propiamente de enfermedad de Chagas. Este es el signo de Romaña. Paciente que curse con este signo y que viva en una zona endémica o haya realizado un viaje a zona endémica, lo primero que hay que descartar es enfermedad de Chagas. En esta otra vemos la presencia de un ganglio o ganglio occipital, pero aquí vemos la presencia de lesiones. Esta es una enfermedad por arañazo de gato y estas son de las pocas que puede generar ganglios de manera crónica. Lo más común o lo general es que si son ganglios crónicos siempre es tumoral o metastásico. En este otro caso vemos una infección a nivel de dedo índice y vemos el trayecto de esa cadena linfática.
Entonces, si nosotros hacemos una correcta exploración, podemos llegar a un diagnóstico inicial, podemos iniciar un tratamiento y sobre eso valorar en un plazo de 3 a 4 semanas la evolución de esa adenopatía. Una adenopatía submandibular, un proceso odontogénico, una periodontitis, una infección de vías aéreas, también puede cursar con esta adenopatía, no dejando a un lado las cuestiones malignas o incluso puede llegar el paciente a presentar una adenopatía submandibular y tener un cuadro de tuberculosis. En este otro vemos en la región inguinal. De entrada posiblemente podamos sospechar de una hernia inguinal, sin embargo parte de esa exploración es determinar si efectivamente es una hernia inguinal o es la presencia de un ganglio inguinal. Parte de ese proceso, de esa anamnesis, es investigar algún otro dato que nos haga pensar si posiblemente fuera una cuestión infecciosa o una cuestión que es importante darle seguimiento. En estas otras imágenes, la presencia de un ganglio epitroclear, siempre que el paciente tenga un ganglio epitroclear, hay que investigarlo. Y en este otro esquema, a manera de ilustración, vemos las zonas en donde se encuentran estos ganglios a nivel cervical, axilar pectoral, mediastínico, supraclavicular, iliar, paraórtica, ilíaca o inguinal femoral o poplitea, que son los sitios en donde siempre se deben de investigar esos ganglios. En esta otra imagen vemos nuevamente la presencia de ganglios preauriculares, submandibulares, cervicales anteriores, posteriores u supraclaviculares. La ventaja de esta imagen es que nos puede apoyar un poco a la presencia o el sospechar de una patología en cuestión. Si estamos en una cuestión preauricular, alguna infección por micobacteria, un linfoma, si estamos en cervical posterior, tal vez un problema propiamente tumoral, un proceso infeccioso. Si es supraclavicular, siempre va a ser tumoral. Si es submandibular, puede ser una cuestión infecciosa. En esta otra imagen, que también nos resulta muy útil, vemos en cuadro en anaranjado más oscuro y en anaranjado pálido, vemos la posible causa, si es una cuestión infecciosa o una cuestión neoplásica. A nivel cervical siempre va a predominar infección, supraclavicular izquierda neoplásica, intratorácica neoplásica, epitroclear infecciosa, inguinal infecciosa, intraabdominal neoplásica, axilar 50 y 50 y supraclavicular derecha siempre va a ser neoplásica. Entonces nos podemos igual apoyar de este esquema para nosotros poder determinar o pensar en esa posible causa, iniciar un tratamiento o incluso solicitar estudios de laboratorio. Cuando ocupamos pruebas complementarias es por dos situaciones. La primera, si tal vez ante al interrogatorio o la exploración se llega a un diagnóstico claro, se puede iniciar un tratamiento siempre y cuando sea una adenopatía localizada. Si nosotros estamos ante una adenopatía localizada, se hizo un diagnóstico inicial, se inicia un tratamiento, se hace una valoración 3 a 4 semanas. Pasado ese tiempo, si no hay mejoría, es entonces cuando nosotros debemos de solicitar estudios de laboratorio y de gabinete para poder sospechar de alguna otra causa. Si pasado ese tiempo ya no hay la presencia de esos ganglios o el tamaño va disminuyendo, no hay algún otro dato sugerente de infección o algún otro dato sugerente de un proceso maligno, se da esa vigilancia y asunto arreglado. Los estudios a realizar, los más comunes: un hemograma, velocidad de cementación globular, deshidrogenasa láctica, enzimas hepáticas, ácido úrico, prueba de tuberculina, radiografía de tórax, serología para virus Epstein-Barr, citomegalovirus o virus VIH. En este esquema vemos cómo podemos nosotros hacer ese abordaje. Si el paciente acude con un ganglio aumentado, hacemos una correcta exploración física, un correcto interrogatorio, llegamos a un diagnóstico determinado, realizamos un tratamiento empírico. Si ese diagnóstico no es concluyente o hacemos un tratamiento con antibiótico empírico y no hay mejoría, es entonces cuando nosotros solicitamos estudios de gabinete. En el hemograma podemos evidenciar la presencia de linfocitosis atípicos, que pueden ser sugerentes de mononucleosis o leucemias.
si hay una neutrofilia o leucopenia con neutrofilia, una infección bacteriana, una infección viral, si hay granulocitos inmaduros, un proceso tumoral hematológico, si hay deshidrogenasa láctica y ácido úrico elevado, siempre pensar en linfoma o leucemia, o una placa de rayos X para evidenciar adenopatías mediastínicas, que esto involucraría una cuestión tumoral. Si aún así, con estos estudios de laboratorio no se evidencia una causa posible o un diagnóstico no determinado, podemos apoyarnos de dos cuestiones: una ecografía o una punción por aspiración con aguja fina, si el paciente lo amerita, o propiamente solicitar una biopsia. Esta biopsia, ¿cuándo se va a solicitar o cuándo nos podemos apoyar de estudios de ecografía o de punción? La ecografía nos va a permitir confirmar la naturaleza, nos va a permitir distinguir si es una adenopatía supurada o no supurada, que es la diferencia de una cuestión infecciosa o no, o incluso seleccionar el ganglio para poder biopsiarlo. En el caso de la punción por aspiración con aguja fina, nos va a permitir determinar la etiología. En pediatría suele estar ilimitado por las cuestiones de infecciones de vías respiratorias recurrentes, y la ventaja es que es una prueba accesible y una prueba rápida. Finalmente, si optamos por una biopsia ganglionar, hay que saber que en el 30 y hasta el 40% de los casos se puede emitir el diagnóstico. En el resto, caemos en el resultado de que es un resultado no concluyente y es importante darle seguimiento, seguir investigando. ¿Cuándo nosotros vamos a solicitar una biopsia? Cuando ese ganglio sea mayor a 3 centímetros o en el neonato sea mayor a 1 centímetro, cuando la consistencia sea dura o de goma, tenga una adhesión a planos profundos, sea supraclavicular o cervical inferior, como lo hemos visto en las imágenes, si se acompaña de citopenias no explicadas, un aumento de tamaño después de 2 semanas, si no disminuye después de 4 a 6 semanas de un periodo de observación, o incluso que no vuelve a un tamaño basal después de 8 a 12 semanas. Estas condiciones nos van a permitir poder solicitar una biopsia. Y finalmente, con estos dos últimos esquemas terminamos este pequeño módulo a manera de resumen y a manera de cómo poder nosotros valorar a ese paciente. En una cuestión de adenopatía localizada, si estamos ante una adenopatía cervical, podemos valorar orofaringe, dientes, encías, conducto auditivo externo, solicitar cultivos, anticuerpos contra Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasma o una endoscopía. Si todo esto es concluyente, se inicia un tratamiento. Si no es concluyente, se biopsia ese ganglio. En la adenopatía axilar, valorar celulitis, enfermedad por arañazo de gato, esporotricosis, se hace un examen de mama, mamografía, biopsia, y si todo no es concluyente, una biopsia. La adenopatía epitroclear, buscar traumatismos, celulitis o lesiones supurativas. Si no hay resultado, no hay mejoría o con los estudios no se concluye, se tiene que biopsiar. Para el caso de adenopatía inguinal, pensar en una cuestión infecciosa de transmisión sexual, o en el caso de adenopatía mediastínica, si no, con los estudios no evidenciamos un proceso propiamente, se debe de biopsiar ese ganglio. Y finalmente, en este último esquema, siempre es importante apoyarnos de la historia clínica y un examen físico cuidadoso. Cuando el diagnóstico es un diagnóstico preciso, tal vez estemos ante una faringitis, conjuntivitis, micosis, una infección por arañazo de gato, se debe de tratar. Los antibióticos que generalmente se ocupan: cefadroxilo de 30 miligramos por kilo de peso al día, cada 12 horas vía oral. Se puede apoyar de cefalexina de 25 hasta 100 miligramos por kilo de peso al día, 3 o 4 dosis. Las cuestiones odontológicas, nos podemos apoyar de amoxicilina con ácido clavulánico, 50 miligramos por kilo de peso al día en 3 dosis, o clindamicina de 30 miligramos por kilo de peso al día, repartido en 3 o 4 tomas. La duración del tratamiento siempre va a ser de 10 días como mínimo, y se sugiere hacer un control a los 14 días para valorar la anatomía de ese ganglio. Si ese ganglio va disminuyendo de tamaño, ya desapareció, o incluso va aumentando, la consistencia cambia, pues obviamente hay que seguir investigando, solicitando estudios ya más específicos. Si estamos ante un diagnóstico sugestivo, pensando tal vez en una mononucleosis, sífilis, linfoma o VIH, se deben de solicitar esas pruebas específicas.
Si tal vez el diagnóstico es inexplicado, si es localizado, tenemos riesgo de malignidad, se debe de biopsiar. Si no hay ese riesgo, no es una enfermedad grave, se puede observar de 3 a 4 semanas y vemos cómo responde. Si en un periodo de 6 semanas, 8, 12 semanas no regresa a su estado basal, se debe de biopsiar. Y generalmente toda adenopatía generalizada, supraclavicular, epitroclear, se debe dar un seguimiento y generalmente se debe de biopsiar. ¿Por qué? Porque es importante descartar procesos tumorales, procesos metastásicos y con ello nosotros identificarlo, tal vez iniciar un tratamiento o con ello derivarlo a segundo o a tercer nivel.